Cleopatra, la última gobernante del antiguo Egipto, sigue siendo una figura misteriosa e intrigante. A pesar de las numerosas reinterpretaciones de su historia, existen detalles menos conocidos que revelan un retrato más cautivador e intrincado de esta enigmática reina. El inusual linaje de Cleopatra. Cleopatra Sepen, la última gobernante de la dinastía tolemaica, desafió la expectativa de un linaje puramente egipcio. En cambio, provenía de raíces griegas macedonias, rastreando su ascendencia hasta la dinastía ptolemaica fundada por Ptolomeo von Soter, un general bajo Alejandro Magno. Es importante destacar que su árbol genealógico se extiende más allá de Grecia y Macedonia, abarcando raíces persas y sirias por parte de su madre. Este trasfondo diverso la diferenciaba de sus contemporáneos y podría haber desempeñado un papel en la formación de su enfoque distintivo para gobernar Egipto. Matrimonios incestuosos en la dinastía tolemaica. La dinastía tolemaica se hizo conocida por practicar uniones incestuosas, una estrategia dirigida a preservar la línea real y consolidar el poder dentro de la familia. Cleopatra, siguiendo esta tradición, se casó con dos de sus hermanos, Ptolomeo Tercecezo y Ptolomeo Catorzo, a ambos de los cuales posteriormente eliminó. Estos matrimonios, impulsados principalmente por motivos políticos, generan incertidumbre sobre si alguna vez se consumaron. Específicamente, el matrimonio de Cleopatra con su hermano menor, Ptolomeo Terceso, ocurrió cuando él tenía solo 10 años y ella 18, lo que llevó a una tumultuosa lucha por el poder que culminó en una guerra civil. La ayuda de Julio César permitió a Cleopatra triunfar sobre su hermano, quien encontró su fin ahogándose en el río Nilo. Posteriormente, se casó con su otro hermano, Ptolomeo Catorciero, cuya muerte, posiblemente por envenenamiento, ocurrió por su orden. A pesar de estas uniones incestuosas, los romances más destacados de Cleopatra fueron con dos influyentes romanos, Julio César y Marco Antonio. Estas relaciones no solo resultaron en descendencia, sino que también desempeñaron un papel crucial en consolidar el estatus de Cleopatra como la última faraona del antiguo Egipto. La auténtica apariencia de Cleopatra. Contrariamente a las representaciones populares de Cleopatra como una gran belleza, la evidencia histórica desafía esta percepción, aunque la falta de retratos contemporáneos o relatos de primera mano dificulta determinar su verdadera apariencia. Artefactos como monedas y estatuas ofrecen algunas pistas. Estas representaciones muestran a Cleopatra con rasgos distintivos, como una nariz prominente, mentón fuerte y ojos hundidos, que se consideraban atractivos en su época, pero que pueden no estar alineados con los estándares de belleza modernos. Es crucial reconocer que la belleza es subjetiva y que el atractivo de Cleopatra probablemente se derivaba más de su inteligencia, carisma y habilidad política que de su apariencia física por sí sola. Las complejas dinámicas de las rivalidades entre hermanos en la dinastía ptolemaica. La dinastía ptolemaica, a la que pertenecía Cleopatra, estuvo marcada por intrincadas dinámicas familiares e intensas rivalidades entre hermanos. En un entorno donde las alianzas políticas tenían una importancia suprema, los matrimonios incestuosos eran rutinarios y los hermanos a menudo competían por el poder e influencia. La vida y el reinado de Cleopatra fueron significativamente influenciados por conflictos entre hermanos. Tras la muerte de su padre, Ptolomeo XIV Auletes, en el 51 a.C., Cleopatra y su hermano menor, Ptolomeo III, fueron designados como cogobernantes de Egipto. Sin embargo, su relación distaba de ser armoniosa. La inteligencia, ambición y deseo de gobernar en solitario de Cleopatra generaron tensiones con su hermano, quien, influenciado por consejeros, se oponía a su gobierno. En el 48 a.C., Cleopatra se vio obligada a huir de Egipto cuando Ptolomeo III y sus seguidores intentaron tomar el control. Un punto de inflexión llegó cuando Cleopatra formó una alianza con Julio César, quien estaba en Egipto persiguiendo a su rival Pompeyo. Con el apoyo de César, Cleopatra recuperó su posición de cogobernante y Ptolomeo III encontró su trágico fin, ahogándose en el Nilo durante la batalla del Nilo.
las relaciones de Cleopatra con sus otros hermanos también estaban cargadas de tensión. Después de la muerte de Ptolomeo III, se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV Taso, siguiendo la tradición ptolemaica de matrimonios entre hermanos. Sin embargo, esta unión fue puramente política, ya que la verdadera lealtad de Cleopatra estaba con Julio César, con quien tuvo un hijo, Cesarión. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra hizo matar a Ptolomeo XIV, probablemente envenenándolo, y nombró a Cesarión como su cogobernante. Su hermana, Arsínoe Yocho, también representó una amenaza. Inicialmente apoyando a Cleopatra, Arsínoe se volvió en su contra, buscando el trono egipcio para sí misma. Capturada por Julio César, Arsínoe fue exhibida en cadenas por Roma antes de ser desterrada al templo de Artemisa en Éfeso. A pesar de estas tumultuosas relaciones entre hermanos, la inteligencia de Cleopatra, su sagacidad política y alianzas estratégicas le permitieron mantener su posición como la última faraona del antiguo Egipto. Su capacidad para navegar las complejas dinámicas familiares y superar las rivalidades destacó su habilidad como gobernante. El brillo lingüístico de Cleopatra. Cleopatra, conocida por su inteligencia y educación, exhibió una impresionante habilidad multilingüe, una de sus hazañas más destacadas. Se cree que era fluida en al menos 9 idiomas, incluyendo griego, egipcio, etíope, troglodita, hebreo, árabe, siríaco, medo y parto. Esta destreza lingüística diferenciaba a Cleopatra dentro de la dinastía ptolemaica, donde sus predecesores hablaban principalmente griego y mostraban poco interés en el idioma nativo egipcio. La fluidez de Cleopatra en egipcio le permitió comunicarse directamente con sus súbditos, ganándose su respeto y lealtad. Además, su proficiencia en varios idiomas fue un activo valioso en asuntos diplomáticos, permitiéndole conversar con enviados extranjeros y líderes sin necesidad de intérpretes. La habilidad de Cleopatra para navegar la diversidad lingüística contribuyó a su éxito diplomático y consolidó su lugar como una de las figuras más icónicas e influyentes de su tiempo. Las estratégicas maniobras políticas de Cleopatra. La astucia política de Cleopatra surgió como piedra angular de su liderazgo, permitiéndole navegar el intrincado paisaje de la política del antiguo Egipto y asegurar su posición como faraona. Entre sus estrategias más destacadas estuvo la formación de alianzas con influyentes líderes romanos como Julio César y Marco Antonio. Su asociación con Julio César comenzó con un movimiento audaz, al ocultarse famosamente en una alfombra para tener acceso a él. Reconociendo los beneficios del apoyo de César, Cleopatra estableció una relación romántica con él, lo que finalmente llevó a su asistencia militar en su conflicto con Ptolomeo XXVIII. Tras la derrota de su hermano, Cleopatra consolidó su gobierno en Egipto. Después del asesinato de César, Cleopatra dirigió su atención a Marco Antonio, otra destacada figura romana. Su colaboración resultó ventajosa, con Cleopatra ofreciendo apoyo financiero y militar, mientras Antonio ayudaba a eliminar a sus rivales restantes. Esta colaboración resultó en el nacimiento de 3 hijos y las controvertidas donaciones de Alejandría, donde Antonio reconoció a los hijos de Cleopatra como propios y les otorgó territorios sustanciales. Sin embargo, la alianza de Cleopatra con Antonio finalmente fue su perdición. Su creciente influencia representaba una amenaza para Roma, lo que llevó a Octavio, más tarde conocido como Augusto, a declarar la guerra a la pareja. Las fuerzas romanas triunfaron sobre Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, llevándolos a sus eventuales suicidios. La destreza de Cleopatra para formar alianzas estratégicas con líderes influyentes, junto con sus habilidades diplomáticas y profundo entendimiento de las políticas egipcias y romanas, desempeñaron roles cruciales en su capacidad para mantener el poder. Sus hábiles maniobras políticas consolidaron su legado como una de las gobernantes más influyentes de la historia antigua. La influencia del culto a Isis en el reinado de Cleopatra. El culto de Isis tuvo un gran peso durante el reinado de Cleopatra, ya que ella se alineó activamente con la diosa para fortalecer su gobierno y conectar con sus súbditos egipcios. Isis,
La antigua deidad egipcia asociada con la fertilidad, la maternidad y la magia, gozaba de reverencia generalizada en Egipto y más allá. Cleopatra se asoció estratégicamente con Isis para elevar su estatus como gobernante divina y fomentar un sentido de unidad entre sus diversos súbditos. Llegó incluso a vestirse como Isis durante ceremonias públicas y rituales religiosos. Esta conexión deliberada permitió a Cleopatra afirmar su autoridad mediante el uso del simbolismo de la diosa y legitimar su gobierno. Al alinearse con Isis, Cleopatra aprovechó el ya existente seguimiento religioso de la diosa y reforzó su imagen como líder compasiva y protectora. Esta asociación deliberada desempeñó un papel crucial en la formación de la percepción del reinado de Cleopatra y contribuyó a su influencia política durante este periodo de la historia antigua. Los distintivos rituales de belleza de Cleopatra. El régimen de belleza de Cleopatra fue tan excepcional como la propia reina, mostrando tanto lujo como innovación para su época. Entre sus tratamientos de belleza más conocidos estaba el baño en leche de burra. Se creía que poseía propiedades suavizantes para la piel y antienvejecimiento. Se dice que Cleopatra necesitaba aproximadamente 700 burras lactantes para suministrar la leche para sus baños diarios. Además de estos lujosos baños, Cleopatra incorporaba diversos ingredientes naturales en su rutina de belleza. Por ejemplo, aplicaba una mezcla de hormigas trituradas, carmín y cera de abejas en sus labios, creando un audaz color rojo. Para rejuvenecer su cutis, utilizaba una mascarilla facial hecha de almendras quemadas, miel y leche fresca de burra. Las prácticas de belleza inventivas de Cleopatra, similares a sus estrategias políticas, ilustraban su ingenio y determinación para distinguirse entre sus contemporáneos. Incluso hoy, sus legendarios rituales de belleza continúan cautivando e inspirando, subrayando su influencia y atractivo perdurables. El extravagante barco dorado y banquete. La reputación de Cleopatra por la opulencia y el poder se manifestó en sus exhibiciones extravagantes, siendo una de las más famosas el barco dorado y banquete. Convocada a Tarso por Marco Antonio para explicar su lealtad a Roma, Cleopatra aprovechó la oportunidad para hacer una entrada grandiosa que dejaría una impresión imborrable. Navegando hacia Tarso en un magnífico barco adornado con velas de oro, plata y púrpura, acompañada de remeros que tocaban música con remos de plata, Cleopatra organizó un suntuoso banquete a su llegada. El evento contó con una profusión de alimentos exóticos, vinos y entretenimiento, meticulosamente planeado para mostrar su extravagancia. Este espectáculo buscaba no solo deslumbrar a Marco Antonio, sino también afirmar su poder e independencia como gobernante de Egipto. La táctica tuvo éxito, avivando la fascinación de Antonio por Cleopatra y preparando el terreno para su futura alianza. El impacto económico del sistema impositivo ptolemaico. El sistema impositivo ptolemaico desempeñó un papel fundamental en la prosperidad económica del Egipto de Cleopatra. Esta estructura impositiva eficiente y completa aseguraba un flujo constante de ingresos, respaldando la monarquía y financiando diversos proyectos de obras públicas. Las fuentes de ingresos incluían impuestos sobre la agricultura, el comercio y los recursos naturales como el oro, la plata y las piedras preciosas. Cleopatra demostró una hábil gestión financiera, aprovechando los abundantes recursos de Egipto para avanzar en sus objetivos políticos. Reconociendo la importancia de una economía robusta para mantener el poder y asegurar la lealtad de sus súbditos, invirtió en infraestructura, apoyó las artes y patrocinó instituciones religiosas. La capacidad de Cleopatra para navegar efectivamente el sistema impositivo ptolemaico mostraba su mentalidad estratégica y su profundo entendimiento de las fuerzas económicas que moldeaban su mundo. Combinada con sus habilidades políticas y diplomáticas, esta agudeza financiera consolidó su estatus como una de las gobernantes más formidables de su tiempo. Los descendientes ilegítimos de Cleopatra. Mientras que las uniones de Cleopatra con sus hermanos eran principalmente políticas, sus conexiones con Julio César y Marco Antonio llevaron al nacimiento de varios hijos ilegítimos.
Estos descendientes jugaron un papel crucial en la vida de Cleopatra, sirviendo para fortalecer sus alianzas y avanzar en sus ambiciones políticas. Cesarión, el primer hijo de Cleopatra con Julio César, fue reconocido como el hijo de César y heredero del trono egipcio. Después del asesinato de César, Cleopatra declaró a Cesarión su cogobernante y trabajó para asegurar su sucesión. Con Marco Antonio, Cleopatra tuvo 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo, utilizados como peones en la lucha de poder entre Cleopatra y Roma. Después de la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, Cesarión fue ejecutado, y los 3 hijos con Antonio fueron llevados a Roma bajo el cuidado de la hermana de Octaviano, Octavia. Los hijos ilegítimos de Cleopatra jugaron un papel fundamental en su estrategia política, solidificando alianzas y asegurando su posición como la última faraona del antiguo Egipto. A pesar de esto, sus destinos estuvieron finalmente ligados al declive de su madre y al fin de la dinastía tolemaica. El vínculo con Perseo. El linaje de Cleopatra se remonta a la dinastía ptolemaica griega macedonia, estableciendo una fascinante conexión con el legendario héroe Perseo. Perseo, hijo de Zeus y Dánae, es una figura destacada en la mitología griega, conocido por matar a la gorgona Medusa. La dinastía ptolemaica, fundada por Ptolomeo I Sóter, afirmaba descender de Perseo, reforzando su estatus divino. Como miembro de esta dinastía, Cleopatra compartía esta conexión con Perseo. Al afirmar su vínculo con el legendario héroe, Cleopatra buscaba establecer su autoridad divina y fortalecer su posición como la última faraona del antiguo Egipto. Aunque menos conocida, esta conexión con Perseo subraya el hábil uso de mito y leyenda por parte de Cleopatra para asegurar poder e influencia. El final de Cleopatra. Más allá de una mordedura de serpiente. Las circunstancias en torno a la muerte de Cleopatra siguen siendo objeto de fascinación y debate. Mientras que la narrativa ampliamente conocida de su suicidio por mordedura de serpiente cautiva la imaginación popular, teorías alternativas sugieren un final más intrincado para la vida de esta enigmática reina. La verdad sobre la muerte de Cleopatra puede que nunca se conozca completamente, pero su legado perdurable como una gobernante poderosa e influyente permanece indiscutible. La esquiva tumba de Cleopatra. Uno de los misterios perdurables del antiguo Egipto es el paradero de la tumba de Cleopatra. A pesar de su prominencia histórica, el lugar de descanso final de la última faraona de Egipto permanece sin identificar. La búsqueda de la tumba de Cleopatra ha intrigado a historiadores, arqueólogos y entusiastas durante siglos, presentando un enigma tentador. El relato de Plutarco sugiere una tumba dorada para Cleopatra y Marco Antonio dentro de un templo dedicado a Osiris, pero su ubicación exacta sigue siendo desconocida. Varias teorías proponen ubicaciones, incluyendo cerca de su palacio en Alejandría y en Taposiris Magna, donde la arqueóloga Kathleen Martínez ha excavado. Aunque se han encontrado artefactos intrigantes, la tumba de Cleopatra sigue siendo esquiva. Algunos sugieren un ocultamiento o destrucción romana intencional después de la muerte de Cleopatra. La búsqueda continua no solo tiene importancia arqueológica, sino que también refleja el impacto perdurable de Cleopatra en la historia y la imaginación colectiva. El impacto duradero de Cleopatra en la cultura. Cleopatra Sespi, la última faraona del antiguo Egipto, ha dejado un legado cultural perdurable que trasciende las fronteras temporales y geográficas. Su vida y gobierno se han convertido en el punto focal de numerosas obras artísticas, literarias y cinematográficas, asegurando que su narrativa permanezca como símbolo de poder, belleza y fascinación. En la literatura, Cleopatra ha sido inmortalizada por algunos de los escritores más eminentes del mundo. La obra Antonio y Cleopatra, 1607, de William Shakespeare, destaca como una dramatización renombrada, retratándola como una figura multifacética, apasionada y finalmente trágica. Esta representación ha dado forma significativa a las interpretaciones posteriores de Cleopatra en la literatura y la cultura popular. Otras obras literarias destacadas que presentan a Cleopatra incluyen César y Cleopatra, 1838, de George Bernard Shaw,
explorando la relación entre Cleopatra y Julio César, y Una de las noches de Cleopatra, 1838, de Théophile Gautier, una colección de relatos cortos que representan varios episodios de su vida. La influencia de Cleopatra se extiende al ámbito de las artes visuales, inspirando a numerosos pintores y escultores. Desde frescos romanos antiguos hasta obras maestras barrocas de artistas como Artemisia Gentileschi y Guido Reni, las representaciones de Cleopatra a menudo enfatizan su belleza y atractivo, contribuyendo a su imagen perdurable como una figura seductora y poderosa. El mundo del cine también ha llevado la vida de Cleopatra a la pantalla en varias ocasiones. La película muda Cleopatra de 1917, protagonizada por Teda Bara, marcó una de las adaptaciones más tempranas y famosas. Sin embargo, es la épica película de 1963 Cleopatra, protagonizada por Elizabeth Taylor, la que sigue siendo la representación más icónica. Esta lujosa producción, caracterizada por sets y vestuarios extravagantes, solidificó aún más la imagen de Cleopatra como símbolo de opulencia y glamour. La influencia cultural de Cleopatra se extiende a la moda y la belleza, con su estilo distintivo y régimen de belleza sirviendo de inspiración para generaciones de mujeres. Sus ojos delineados con carbón y el audaz uso del color se han vuelto sinónimos de elegancia exótica. Además, sus reputados tratamientos de belleza, como bañarse en leche de burra, han inspirado productos modernos para el cuidado de la piel y tratamientos de spa. Más allá de los ámbitos del arte y la belleza, la vida de Cleopatra ha suscitado discusiones políticas y feministas. Como una poderosa gobernante femenina en un mundo predominantemente masculino, su historia resuena con mujeres que desafían las normas de género y afirman su propia autoridad. La inteligencia, astucia política y determinación de Cleopatra la han convertido en un símbolo perdurable del empoderamiento femenino. El legado cultural de Cleopatra es expansivo y multifacético, influyendo en la literatura, el arte, el cine, la moda y la política. Su cautivadora historia ha fascinado al mundo durante siglos, y su impacto perdurable es un testimonio de su atractivo único y enigmático. Como la última faraona del antiguo Egipto, la vida de Cleopatra continúa inspirando y cautivando, asegurando que su legado perdure por generaciones.